Y bueno, tenemos a la doctora Ana Cristina Hayek, es médico endocrinólogo egresada del Hospital Vaga de Caracas, tiene un máster en nutrición de la Universidad Simón Bolívar, ha realizado diversos cursos de extensión en el paciente oncológico, en el paciente diabético, en medicina deportiva y actualmente es adjunto del servicio de endocrinología del Hospital Vaga de Caracas y ejerce la endocrinología en el Centro Médico de Caracas y en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y ella también tiene un reto porque ella nos va a enseñar a hablar de nutrición en la consulta médica en 5 minutos. Con ustedes la doctora Ana Cristina Hayek. Gracias, Ana Cristina. Bueno, me encanta que venga yo ahorita porque vamos a unificar todo lo que hemos visto a lo largo de esta mañana y hacerlo de una manera práctica a la hora de nuestra consulta médica. ¿Ok? Entonces, bueno, yo quiero comenzar primero con definir, que ya lo hemos definido, pero recordar lo que es la malnutrición, que se refiere a deficiencias, exceso o desequilibrios en la ingesta de energía y o nutrientes de una persona. Como ya hemos visto, las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta pues constituyen un problema de salud pública. La malnutrición en exceso es un factor de riesgo, como ya lo vimos anteriormente, para la sobrepeso y obesidad, para enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Y por el otro lado, pues tenemos la desnutrición en el adulto, que ya lo habló muy bien el doctor Cababe y la doctora Sandoval, que causa anomalías funcionales en casi todos los órganos, un deterioro musculoesquelético, inmunosupresión y disminución en la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, tenemos que alrededor de 890 millones de adultos en todo el mundo viven con obesidad, mientras que 390 millones tienen bajo peso. Por lo tanto, hablar de nutrición en la consulta médica pues es fundamental. Por el otro lado, nuestros pacientes cuando nos llegan vemos que están intoxicados con la información, ¿verdad? Tenemos demasiado exceso de información, incluso pues de mala información, y eso se debe pues a las redes sociales y a los influencers, que entonces te van a recomendar una dieta alta en proteína, y por el otro lado se contradicen, porque después nos dicen, no, tenemos que ser veganos, no podemos comer proteína. Entonces la confusión es cada vez mayor. Tenemos patrones de alimentación, dietas cetogénicas, ayunos intermitentes, la dieta paleo. Y por el otro lado, pues los suplementos milagrosos que nos prometen cambiar composición corporal, tener un peso saludable en 10 días. ¿Ok? Y todo esto también ha repercutido sobre la imagen corporal. No solamente en los adolescentes, sino en los adultos. Estamos favoreciendo a lo que es la distorsión de la imagen. Y esto ha traído consecuencias, pues también los trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta en los alimentos, que tenemos que tener en cuenta que no solamente se limitan a los adolescentes, que es la anorexia, la bulimia y los trastornos por atracón. Fíjense que pacientes que tienen bulimia y trastornos por atracón pueden ser con sobrepeso y obesidad, ¿ok? Entonces, la prevalencia en pacientes mayores de 40 años es de 3,5% en mujeres y de 1 a 2% en hombres. Sin embargo, la cifra exacta no se sabe. ¿Por qué? Porque las personas de mediana edad no están en las investigaciones sobre los trastornos de conducta alimentaria. Y estos pacientes también tienen complicaciones médicas como hipotensiones, gastritis, desequilibrios hidroelectrolíticos, arritmia, osteoporosis y fracturas por fragilidad. Entonces, fíjense que si ponemos a ver la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria, pues pueden ser dos caras de una misma moneda. Y eso lo tenemos que nosotros ir despistando en la consulta médica. Por el otro lado, y como lo dijo muy bien el doctor Cababe, nosotros vivimos en Venezuela. Y en Venezuela, pues la inseguridad alimentaria está en ascenso. Los venezolanos no tienen acceso a una buena alimentación. ¿Okay? Fíjense que esto es del 2017, esta gráfica que traje, y la mayoría comen cereales y grasas, pocos comen proteínas y pocos comen leguminosas y proteínas. Y fíjense que aquí 12% comía menos de 3 veces al día y 11,3% comía menos de 3 veces al día. Y esto está en aumento, ¿okay? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente.
Entonces, con todo esto, incluir preguntas sobre los hábitos alimentarios en la consulta, pues es fundamental. Así como interrogamos sobre hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, hay que interrogar sobre los hábitos de alimentarios. Y es la oportunidad que tenemos de educar, de prevenir y sobre todo de referir al nutricionista. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo multidisciplinario y a veces no lo podemos manejar todo. Entonces, para eso tenemos ayuda. Entonces, ¿cuáles son esas interrogantes que debemos tener? ¿Ha tenido el paciente cambios en el peso? ¿Cuál ha sido su peso mínimo en los últimos 5 años? ¿Cuál ha sido su peso máximo? ¿Cuál es su peso actual? E independientemente del índice de masa corporal, si vemos que una persona ha perdido peso de manera involuntaria, eso hay que evaluarlo, ¿ok? Hay que evaluar si hay malabsorción, si hay una neoplasia, hay que evaluar, habrá un síndrome depresivo subyacente, todo eso es algo que es importante. El paciente tiene rutina a la hora de las comidas. ¿Cuántas veces al día come? Controla las porciones a la hora de comer. Eso lo podemos ir interrogando mientras vamos evaluando al paciente, le vamos tomando la tensión arterial, le vamos preguntando. ¿Comes por ansiedad? De repente pasas todo el día sin comer y en la noche llegas a tu casa y te comes la nevera completa. O sea, uno lo va preguntando. ¿Incluyes frutas y vegetales en tus comidas? ¿Consumes azúcares simples? ¿Vas a McDonald's? ¿Comes pizza? ¿Qué tomas a la hora de comer? Porque muchas personas creen que como es líquido no tiene calorías, es acalórico porque es líquido, ¿ok? Entonces todo eso hay que importar. Tomas refrescos, tomas Nestí, tomas jugos. ¿Cuántas veces a la semana comes fuera de la casa? Y si eres alérgico, si el paciente es alérgico o no a algún alimento, si es celíaco, cómo le hicieron el diagnóstico, todo eso pues es importante. Y también cómo duermen las noches, porque los pacientes que tienen insomnio tienden a comer pues más. Entonces yo me enfoqué en traer como 3 escenarios, ¿ok? Y luego vamos a ver un caso clínico puntual. Cuando tenemos en la consulta pacientes con sobrepeso y obesidad, pues yo creo que primero es importante cuidar el lenguaje. De repente decirle a un paciente, tienes obesidad mórbida, es como muy duro. Podemos hablar de exceso de grasa corporal que está acumulada en la región abdominal y que eso lo condiciona a tener factor de riesgo para enfermedades crónicas, ¿ok? Y que se puede beneficiar de tener un patrón de alimentación saludable, se puede beneficiar, no se va a beneficiar, y que la pérdida de peso no tiene que ser tan importante. No le podemos decir a un paciente que pese 120 kilos, es que tu peso ideal es 75, porque va a salir muy alterado de la consulta, ¿ok? Es importante utilizar herramientas que hoy en día tenemos, los análogos de la GLP-1, como es la semaglutida o la liraglutida, y aquí sí quiero enfocarme en que el paciente tiene que tener los criterios. ¿Cuándo la utilizamos? Utilizamos estos análogos, la semaglutida, cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 27 y el paciente tiene una comorbilidad, es hipertenso, tiene disglicemia, tiene enfermedad cardiovascular. O bien, cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30 y no tiene comorbilidades, ¿ok? Más importante que el índice de masa corporal también es el porcentaje de grasa corporal, porque eso es lo que nos da el diagnóstico de obesidad. ¿Cuándo le podemos ofrecer cirugía bariátrica? Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 35 y tiene una comorbilidad, o bien cuando el índice de masa corporal es mayor de 40, sin comorbilidad. Es importante, antes de utilizar estas herramientas, referir al paciente al nutricionista, porque él tiene que aprender a comer, a tener un patrón de alimentación pues saludable, ¿ok? Más importante que perder esa cantidad de peso es mantener el peso perdido. ¿Por qué? Para evitar la reganancia del peso corporal, que lo vemos en nuestros pacientes. Y eso a veces pasa porque el paciente no hace ejercicio y porque más que perder peso queremos cambiar composición corporal. Yo quiero que el paciente me pierda grasa corporal y me mantenga la masa muscular. Y si el paciente tiene una obesidad sarcopénica, por ejemplo, yo lo que quiero es que progresivamente aumentar esa masa muscular, y eso es con ejercicio. Establecer metas realistas, referir a nutricionistas, porque estos pacientes tienen que ir a consultas semanalmente, hablarles, educarlos, eso es importantísimo. Y
Considerar también la necesidad de referir a psicólogo o psiquiatra. A lo mejor hay un trastorno depresivo de base, un trastorno de ansiedad de base, que eso hay que tratarlo. Darle herramientas al paciente para que esa ansiedad, que muchas veces ellos comen por ansiedad, en vez de comer por ansiedad, bueno, que hagan ejercicio por ansiedad, que otras herramientas, que salgan, que lean, ¿ok? Y es importante pues fomentar la actividad física. Entonces, fíjate, evitar patrones de alimentación restrictivos. Los ayunos intermitentes lo que hacen es que el paciente no controle las cantidades y pueden favorecer los atracones, ¿ok? Los ayunos intermitentes favorecen pues la pérdida de masa muscular, ¿sí? Y como ya vimos antes, como ya nos dijeron también, pues favorecen las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Es importante establecer horarios fijos para las comidas, cumplir las 3 comidas principales y las meriendas, no saltarse las comidas, servirse el plato. Y a mí me gusta mucho hablarle a los pacientes porque me parece como que es práctico y lo podemos hacer todos aquí, hablarles del plato ideal. La mitad de vegetales, 1/4 de plato de un carbohidrato que sea de buena calidad, ¿ok? Y 1/4 de plato de un alimento rico en proteína. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer en la consulta el despistaje de trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta de los alimentos? Fíjense, en adultos, los más comunes son los que están catalogados en el DSM-5 como los otros trastornos específicos de la alimentación, que es anorexia nerviosa atípica. A lo mejor no vamos a ver a una paciente muy delgada, pero sí como ortorexia, que es la persona que está obsesiva con el ejercicio, con comer sano y que está delgado. Bulimia nerviosa, trastornos por atracón, que es de baja frecuencia o que tienen una duración limitada. Trastorno purgativo son las pacientes que usan laxantes o los pacientes que hacen ejercicio en exceso. ¿Ok? Y el síndrome de alimentación nocturna. Y el otro, pues, es el trastorno por atracón, que son los que comen grandes cantidades en poco tiempo. Un índice de masa corporal bajo en un adulto debe ser una señal de alerta. ¿Ok? Un adulto de mediana edad con un índice de masa corporal inferior a 19 se debe interrogar sobre hábitos y antecedentes de conducta alimentaria. En adolescentes se utiliza este test que se llama test SCOFF, que son 5 preguntas, pero en adultos, que me voy a enfocar aquí, podemos interrogar: ¿ha fluctuado su peso durante su edad adulta? ¿Está tratando de controlar su peso? Si es así, ¿cómo? Y esto se ve tanto en mujeres como en hombres, ¿ok? ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comes usualmente? ¿Te restringes de algún alimento? De repente te llegan y te dicen: no, doctora, yo no como lácteos, no como quesos, no como, pero ¿y por qué eres intolerante a los lácteos? No, es que yo leí que daba cáncer. Entonces, son cosas que podemos ir interrogando y podemos desmistificar con los que ellos vienen en la cabeza. Cuando piensas o te preocupas por el peso, la forma y la comida, piensa constantemente en eso. Entonces, estas son preguntas que podemos hacer a medida que vamos evaluando a los pacientes. Es muy frecuente que los pacientes nieguen el trastorno. Cuando tú les digas: mira, yo creo que tú estás muy obsesiva con tu peso, esto te puede a largo plazo traer consecuencias, el paciente te va a decir usualmente que no es así. Entonces, esto es muy frecuente. Yo creo que aquí es importante referir no solamente al nutricionista, sino al psiquiatra, porque puede haber otros trastornos psiquiátricos que están subyacentes, y es fundamental pues la intervención y la educación nutricional. Y como siempre he dicho, pues trabajar en equipo. El otro punto, vamos a hablar sobre adultos mayores. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de desnutrición. Acuérdense que ellos ya pueden tener ya enfermedades crónicas, tienen polifarmacia, hay medicamentos que pueden ocasionar náuseas, anorexia, alteraciones en el gusto. A veces estos pacientes tienen problemas dentales y no pueden masticar bien, ¿ok? Y tienen deterioro cognitivo. Entonces, hay que preguntarles: ¿ha perdido peso? ¿Usted está consciente que está perdiendo peso? ¿Qué comiste ayer? ¿Cómo estás comiendo? ¿Comes solo? ¿Vives solo? ¿Te es fácil ir al automercado y comprar los alimentos? ¿Quién cocina? ¿Cocinas tú o te cocinan? Entonces, fíjense que son preguntas que debemos interrogar a la hora de la evaluación.
y buscar pues en el examen físico si hay signos de desnutrición, utilizar los scores y los métodos como que ya nos mencionaron. Y es importante que si no cumplen las necesidades calóricas, pues es importante referir para que lo suplementen o ver qué estrategias nutricionales le podemos ofrecer para evitar pues la malnutrición por déficit, ¿sí? Aquí les traje esto, fue el plato ideal, que más o menos es el mismo que tienen que tener los adultos mayores, y es importante que ellos coman de manera frecuente, que si ellos se sienten muy llenos, que consuman líquido entre las comidas en vez de con las comidas. Puede ser de utilidad que ingieran líquidos con aporte calórico. A veces de repente la carne o el pollo tiene que estar desmechado o comer puré de papa para que les sea fácil pues masticarlos. Y son recomendaciones que uno, antes de referirlos al nutricionista, le puedes dar en la consulta. Entonces, si vemos a ver como dijo anteriormente, es muy complejo también las dietas, porque hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Cuando nosotros vamos a evaluar el patrón de alimentación, también tenemos que ver si tienen acceso a los alimentos, cómo cocinan los alimentos, cuáles son sus preferencias individuales, porque hay pacientes que te dicen, no, doctora, a mí no me gusta el pollo, no me mande pollo. Bueno, entonces hay otras, hay pescado, hay carne, o yo quiero tener una dieta basada en plantas, eso también se puede hacer. Entonces siempre es importante interrogar las preferencias de los pacientes. Y bueno, para ir finalizando, les quiero traer un caso clínico. Esto es un caso clínico que vi en consulta. Es una paciente femenina de 50 años, sin comorbilidades, quien refiere hace un año automedicarse con semaglutide, ya que en ese momento ella tenía un índice de masa corporal de 26 y no se sentía a gusto. Ella logró perder 14 kilos en 9 meses. Dejó el tratamiento y ella refiere que desde que lo dejó ha habido un incremento de 4 kilos y ella acude para la evaluación porque ella quiere volver a utilizar el semaglutide, ¿ok? Que es el Ozempic, ¿sí? Su madre murió hace 3 años, ella actualmente hace ayunos intermitentes, más o menos de 16 horas, no come lácteos, no porque es intolerante, y come poco carbohidrato y es sedentaria. Al examen físico, en verdad es un examen físico totalmente normal, y fíjense que tiene un índice de masa corporal de 24,5, es decir, ella de 26 logró perder peso y está ahorita en 23,5, pero ella quiere perder esos 4 kilos, esos 4 kilos que ella pues ganó. Y los exámenes de laboratorio, todo está normal. Ahora, las preguntas son las siguientes. ¿Tenía criterio para utilizar semaglutide con un índice de masa corporal de 26 sin comorbilidades previas? Y la respuesta es que no tenía criterio. Ella se lo automedicó. Entonces, primero decirle, mira, el medicamento que utilizaste, que sí perdiste peso, pero no lo tenías indicado. Segundo, esa pérdida de peso logrado habría cambiado su composición corporal. Aquí lo que quiero decir es, a veces, cuando utilizamos estos análogos y no utilizamos una intervención nutricional adecuada, lo que se pierde es masa muscular. Al perder masa muscular, la rata metabólica o el requerimiento calórico disminuye, entonces el paciente es más fácil que regane peso. Y aquí ella es sedentaria, eso puede ser lo que está pasando. Y esta paciente perdió a su mamá hace 3 años. ¿Será que también está deprimida? Está con condición posmenopáusica donde hay muchos cambios. Entonces, ¿será que ella también tiene en el fondo una depresión de base? Eso también hay que interrogarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar los criterios de uso de medicamentos para bajar de peso y decirles que no los cumple. Implementar un patrón de alimentación de 3 comidas al día y una merienda en caso de necesario. Incluir en todas sus comidas por lo menos entre 60 a 90 gramos de proteína de alto valor biológico y con ejercicios de resistencia muscular para que la idea sea que aumente esa masa muscular que debe estar disminuida. Incluir carbohidratos de buena calidad en todas las comidas. Las dietas cetogénicas no son buenas. Los ayunos intermitentes no son buenos. Hacer énfasis en los carbohidratos que sean de buena calidad y controlar la cantidad. No es lo mismo comerse una donut que comerte una papa con concha, ¿verdad? Entonces eso, y los dos son carbohidratos, ¿sí? Importancia de la actividad física, recordar que el ejercicio es medicina y hablar sobre su pérdida, cómo se siente, si desea ayuda psicológica o psiquiatra, pues para manejar el duelo.
Entonces, las recomendaciones finales que les traigo es, yo creo que tenemos que trabajar en equipo con las nutricionistas, a veces con psicólogos y psiquiatras. Tenemos que individualizar cada caso. Cada caso es diferente, ¿ok? No satanizar ningún grupo de alimentos. Nosotros no podemos decir la leche es mala o el carbohidrato es malo, porque hay muchos tipos de carbohidratos dentro del grupo, ¿ok? No ayuno intermitente y no dietas cetogénicas, preguntarle al paciente si desea acudir al psicólogo o psiquiatra para mejorar su relación con la comida, porque muchas veces lo que yo he visto en mi consulta es que los pacientes no tienen una buena relación con la comida, entonces comen y se sienten mal porque comieron, y como se sienten mal porque comieron, pues van a seguir comiendo, porque bueno, ¿ya para qué? ¿No? Más o menos. Y educar sobre la importancia de incluir todos los grupos de alimentos en nuestra dieta. Brindar herramientas para que el paciente pueda mantener un patrón de alimentación saludable a largo plazo. También no es que le podemos decir, es que tienes que cocinar con aceite de coco, tienes que tener un peso, no, hacerlo más práctico para que lo mantenga en el tiempo, eso es demasiado importante. Mientras más difíciles lo pongamos, pues menos lo van a hacer. Y a mí me encanta el plato ideal, o sea, me parece que es muy práctico. La mitad vegetales, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos y utilizar grasas de buena calidad, de tomar agua, ¿ok? Evitar azúcares simples, etcétera, ¿ok? Y quiero terminar diciendo que, bueno, el alimento es nuestra gasolina y que el alimento es medicina. Bueno, muchas gracias por su atención.